obra y hace que ocurran milagros aquí en la tierra. Dios no es un Dios únicamente para el pueblo judío, sino es un Dios que también existe para los cristianos, y las promesas de Dios están activas y aplican para todos aquellos que las creen. Les recuerdo algunas. En Salmo 37 nos dice que si nos deleitamos en Dios, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Esa es una promesa muy bonita, pero la promesa más grandiosa de la Biblia es justamente la vida eterna, que dice Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchas veces en la vida vagamos muertos en vida porque estamos afligidos, llenos de problemas, incluso preocupándonos más por qué vamos a vestir, que preocupándonos más por cómo está nuestra apariencia espiritual delante de Dios. Es importante también tener esto en mente, porque, ¿para qué nos vestimos? Ya les decía, para guardar cierto decoro, pudor, cierta presentación, pero ¿cuál es nuestra presentación delante de Dios? Estamos tomándonos el tiempo de en la mañana orar, leer la Biblia, darle gracias a Dios. Muchos dicen, vamos a darle gracias al universo, pero Dios creó el universo, es más grande que el universo. Dios creó todas las galaxias, las estrellas que están a nuestro alrededor, y aún más allá del universo, cosas que no podemos ni siquiera entender. Nuestra sabiduría humana quiere ser más grande que la fe, y no es así. La fe siempre será mayor que cualquier conocimiento que nosotros podamos tener, porque nuestro conocimiento es finito, y nuestro Dios es alguien infinito, que fue el creador de todo lo que hay en esta humanidad, en esta tierra. Vayamos ahora ahí mismo al Antiguo Testamento, pero ahora al libro de Números, un poco más adelante. Vamos al capítulo 15 y vamos a leer 3 versículos, del 38 al 40. Allí da instrucciones también Dios acerca de la vestimenta, y dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y sigas su corazón y no sigan su corazón ni sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Aquí que vemos, Dios les dijo que se hicieran flecos y se pusieran unos azulejos. ¿Para qué hacía esto Dios? Para que se acordasen que ellos eran santos y que no debían de pecar. Hoy día veo que es muy común que la gente se tatúe. Quizá antes también se tatuaban, pero ahora lo he visto mucho más pronunciado. Y esos tatuajes, cuando les pregunto a mis amigos, ¿por qué te hiciste tal tatuaje o aquel? Y ya me dicen, no, pues es que son mis hijos, la fecha en que nació, o es mi hermano. Y tienen alguna historia, algo que les recuerda a una persona que quieren, alguna vivencia que tuvieron, o porque se lo hicieron con su hermana y quieren recordar ese lazo de amor que tienen con su hermano. Pero aquí vemos que Dios les invitaba a hacerse flecos y en los bordes de sus vestidos para que se acordasen de que eran un pueblo apartado de Dios. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, bueno, tal vez no un tatuaje, pero tiene algo que le recuerde que es cristiano? Y no quizá algo físico, pero a lo que yo quiero que concluyamos todos hoy, o hacia donde quiero dirigirlos, es que siempre miremos hacia nuestro corazón, siempre miremos hacia nuestros pensamientos, cómo se están comportando, de qué manera están trabajando, y hay allí algún recordatorio que nos haga ver que somos hijos de Dios, o simple y sencillamente, pues sí, somos cristianos, pero se nos olvida, y hasta que estamos otra vez aquí en la iglesia, recordamos que somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Pues aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es un cristiano? Aquel que cree que Dios recompensa a quien le sirve, y aquel que trata de guardar sus mandamientos. No digo que los guardemos al 100%, la verdad que sería imposible cumplir la ley, pero la gracia es la que nos salva. ¿Somos perfectos? Por supuesto que no, nadie lo es. Si yo dijese que soy perfecto, pues no estaría aquí, probablemente hubiese sido transpuesto como Enoc, como Elías, no estaría aquí. En algún momento en la pandemia llegué a sentirme así como que desorientado, y dije, bueno, ¿qué hago aquí en este mundo si no puedo salir a predicar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada? ¿Realmente para qué existo? Fue un periodo de prueba personalmente muy difícil, y yo he escuchado también que muchos pasaron por ansiedad, por depresión, porque estábamos aislados, pero esas restricciones sociales se han quitado de delante de nosotros, y debemos aprovechar la oportunidad, la libertad que tenemos para hablarle de Dios a otros, porque ser cristiano también es influir en las personas. Y yo veo la facilidad con la cual las personas
tratan de influir en lo malo hacia nosotros, a lo mejor no precisamente porque lo vean como algo malo. Las personas siempre hablan de lo bueno que a ellos les ocurre y tratan de compartirlo. Voy a un lugar por el metro normal y todos, la verdad que por allí fuman marihuana. Es inevitable no percibir el aroma. Y veo cómo se comparten la marihuana y es como algo agradable entre ellos. Lo ven como un logro el poder compartir esa droga. Y veo que causa cierto placer en las personas. Afortunadamente también he encontrado un par de testimonios de personas que se han liberado de las drogas y me parece admirable porque digo, bueno, hasta ellos se dieron cuenta que las drogas te destruyen, pero pues hay algo, un camino mejor, un camino que se llama Dios y es nuestro Creador. Nuestro Creador nos da el gozo gratuito que produce el creer en sus palabras y no precisamente viviendo bajo una adicción, porque al final pues de todo nos hacemos adictos los seres humanos. Pero tenemos que aprender a ver cuáles son las adicciones que nos conviene vivir. Y reiterando una vez más en lo importante que es vestirnos decorosamente, exteriormente es importante, yo lo sé, pero mucho más importante es nuestro interior. Mucho más importante es cuidar nuestro corazón, pues de él mana la vida. Dios da instrucciones para nuestra protección física, moral y espiritual. También la ropa nos protege del frío, nos protege del sol, nos protege de muchas cosas, pero ¿qué nos protege de caer en la inmoralidad? ¿Qué nos protege de caer en el desenfreno? La palabra de Dios. La palabra de Dios es un escudo para quien cree en Él, para quien decide, como vemos aquí en las Biblias que Sara muy gozosamente nos construyó. La Biblia es un escudo para quien decide creer en ella, para quien decide habitar en sus palabras, pero para quien no cree en ella, para quien no vive por la palabra de Dios, pues es solo un libro más que probablemente ocupa espacio en un librero. Todas estas cosas de las cuales les he hablado están escritas para nuestra advertencia o para nuestra reflexión. ¿Quiénes constituyen el Israel de Dios en estos últimos días? Les decía, el Antiguo Testamento fue escrito ahí como un espejo de lo que habría de ocurrir. Muchas cosas de allí no aplican realmente a los cristianos, pero vale la pena recordarlas como era antes de que la tierra estuviese poblada con naciones, con gobiernos. Y eso es algo muy importante que me gustaría tocar un poquito. Antiguamente la gente se mataba, Dios mandaba al pueblo de Israel a que destruyera civilizaciones enteras, matara a sus mujeres, a sus hijos, y era algo quizá desagradable en la actualidad. Pero ¿por qué esto ya no ocurre de tal forma? Porque hay ciertas leyes, ciertas autoridades, gobiernos que impiden que nos golpeemos nación contra nación. Y eso es algo que estamos viviendo por la gracia de Dios. Hemos avanzado, hemos evolucionado y Dios nos ha permitido vivir en una sociedad, México, que tiene cierta estructura, tal vez no es perfecta, pero tiene una estructura que impide que en la noche venga un ejército lleno de fuego, flechas y espadas y nos saquen a pedradas o simple y sencillamente porque hay algún chisme en contra nuestra. Hoy día hay otras formas de destrucción, yo lo sé que sí, pero siempre nuevamente les invito a que reflexionemos en lo importante que es tener el conocimiento de Dios en nuestro corazón. Y ahora vamos a dar un salto al Nuevo Testamento, vayamos a Romanos 13 y quiero hacer esta correlación entre la importancia de tener el Antiguo Testamento, de por qué existe esas vestimentas para los sacerdotes y cómo ahora nosotros debemos de vestirnos. Romanos 13, versículos del 11 al 14, dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos inicialmente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Aquí nos invita Pablo, y bueno, más que invitarnos, nos hace realmente una exhortación a vestirnos de Cristo Jesús. ¿Y qué es vestirse de Cristo Jesús? Yo lo podría resumir en 3 cosas: es tener amor por el prójimo, amor por Dios mismo también, tener esperanza, porque la esperanza nos ayuda a continuar en los momentos difíciles, y tener integridad. Si somos íntegros en nuestra vida, podremos vencer cualquier tentación que el diablo nos ponga.
La verdad que las tentaciones están a la vuelta de la esquina, son muchas, son muy abundantes hoy día para la generación que nos está tocando vivir, con acceso a internet y a tanto conocimiento. Las tentaciones son vastas. Yo me he visto tentado también por el hecho del conocimiento. Uno cree que tiene todo el conocimiento en la palma de su mano y de alguna forma lo es, pero aún si estudiásemos todo el internet, que no es posible por el tiempo finito que tenemos aquí en la tierra, no pudiésemos todavía ser mejores que Dios o tener un conocimiento más pleno que el que Dios tiene, porque Dios fue quien creó toda la humanidad. Nuevamente yo les invito a que confiemos en nuestra fe, no en nuestro conocimiento, porque la fe siempre vencerá cualquier conocimiento. Cualquier doctor puede dar un veredicto final para una madre que no podrá tener un hijo nunca más, y Dios puede hacer un milagro. Sara tuvo un hijo después de los 90 años, no Sara nuestra hermana, sino Sara la de la Biblia. Y Dios puede hacer milagros con cáncer o con cualquier otra enfermedad. Puede hacer que nos asombremos y que digamos, pero el doctor había dicho tal cosa o había dado tal veredicto. Pero Dios hace milagros y puede hacer milagros en tu vida. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te estás vistiendo hoy de Dios? Analicemos esto otra vez. Dice aquí Pablo: andemos como de día, en la luz. ¿Cuál es la condenación del mundo? Está en una carta a Juan, no recuerdo en cuál, pero la condenación del mundo es esta: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso a mí me asombra mucho. Es un versículo bíblico que siempre tengo presente en mi corazón, porque la luz está ahí, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. La palabra de Dios es la luz, pero nosotros muchas veces miramos hacia otro lado, nos escondemos o queremos un conocimiento diferente, porque nuestras obras muchas veces tienden a ser malas. Están llenas de envidias, de egoísmo, llenas de recelo o resentimiento, y eso nos lleva a pecar. Pero en el pecado no hay luz, en el pecado no hay vida y por supuesto que no hay gozo. El gozo de Dios que puede habitar en nuestros corazones únicamente viene dado cuando uno decide confiar en sus promesas. La vestidura de un cristiano. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Un judío no es aquel que viene de la tribu de Israel, de Judá. Realmente todos podemos ser judíos si confiamos en la palabra de Dios, si creemos en sus promesas. Vayamos a Romanos 2:29, por favor. Si lo gustan anotar también para estudiarlo más a profundidad en sus casas, se los recomiendo. Romanos 2:29. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Pablo, recordemos que era un judío muy devoto, un judío muy celoso de su religión, quizá como un mormón actualmente que dice que todas las otras religiones son falsas, o también los testigos de Jehová. Y realmente muchas religiones proclaman tener la verdad absoluta. Yo personalmente creo que ninguna religión puede acercarse a Dios sino nuestro corazón. Pablo nos dice que no hay judío ni griego, todos somos uno mismo en Cristo Jesús, y al confiar en las palabras de Dios no tenemos por qué andar buscando la salvación de parte de una religión. Cualquier religión que intente imponerse como la única verdad se hace a sí misma una secta, porque está imponiendo algo que no está en la Biblia, es algo que es falso. Y muchas sectas hacen que muchas personas dejen de creer en Dios porque hablan mentiras o hablan verdades disfrazadas a medias. Y ese es el problema de muchas religiones, que hacen que las personas se alejen, que las personas no confíen en Dios y que las personas prefieran vivir una vida alejada de las iglesias, alejadas de Dios, y las personas terminan peleándose con las iglesias por lo que ciertas sectas predican. Pero yo les invito a que ustedes sean autodidactas, a que ustedes lean la Biblia constantemente para que nadie les engañe, porque Pablo nos dice que no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús, y nosotros podemos ser verdaderos cristianos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo les recuerdo que en la voluntad de Dios está nuestro gozo. No digo que sea fácil, ninguna disciplina al principio fue fácil o fue motivo de gozo, sino de tristeza, porque es algo que requiere mucho coraje. Y bueno, estoy parafraseando un versículo de Hebreos,
Pero cuando da fruto apacible de justicia, produce un gozo inefable en quienes en ella han sido entrenados. Es decir, la disciplina del cristianismo vale la pena vivirla, porque nos lleva al progreso, al crecimiento. Ser cristiano es progresar, ser cristiano es seguir adelante, es mirar hacia el frente. Vayamos ahora a Colosenses 3, versículos del 12 al 14, y veamos que la vida cristiana es un proceso en progreso. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Fíjense todo lo que Dios nos invita a que usemos como parte de nuestra vestimenta: compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. La humildad es una gran virtud que demuestra que uno no confía en sus propias fuerzas, sino confía en Dios. Cuando uno se levanta por la mañana y le da gracias a Dios por otro día, no está confiando en que fue su alimentación o su entrenamiento o el cuidarse en lo que le está dando la vida o su juventud. Todo esto se acaba, y aún si eres la persona más sana, no tienes garantizado el seguir existiendo. Realmente el que hace latir tu corazón día con día es Dios, y a Él le debemos la gloria cada amanecer, porque cada día es un regalo, cada tarde también, cada atardecer de cada día es un motivo de gozo, porque hemos vivido otro día. Hoy es de noche, muy pronto estaremos en nuestros hogares, disfrutando tal vez de una cena con nuestros familiares, y podremos darle gracias a Dios, porque ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado. Tal vez nuestra vida no es perfecta, y la Biblia dice que realmente siempre habrá pobreza en esta vida. Si fuese perfecta nuestra vida, pues no deseásemos o no anhelaríamos algo mejor, y ese algo mejor es Cristo, ese algo mejor es Dios. Pero muchas veces, y vuelvo al principio, ponemos nuestra confianza en lo que usamos exteriormente, en la ropa que portamos, en la marca de zapatos o de tenis que queremos lucir. Y yo les invito, ¿por qué no ponemos nuestra confianza en la bondad, en la humildad, en la gentileza con la cual tratamos a las personas? Es bueno ser bueno con los demás, es agradable y produce un puente entre la persona con la que se es bondadoso y también de vuelta. La otra persona se siente mejor, uno se siente mejor, y uno puede crecer y progresar por la vida ayudando a otros en vez de ser egoísta o encerrarse en sus problemas. Yo sé que a veces uno no quiere ni levantar la mirada porque se siente muy deprimido, muy triste, algún problema muy grande, pero Dios quiere levantar tu cabeza. Dios quiere que lo escuches y vistas esta vestidura que te invita a usar, que seas como los sacerdotes del Antiguo Testamento que usaban un efod, usaban su pechera, sus tobilleras, y así ustedes salgan día con día. Dios, gracias por este día, pon gratitud en mi corazón, no importa cuántos problemas vengan en este día, ayúdame a estar agradecido contigo, porque sé que la prueba de mi fe produce paciencia. Y también Jesucristo mismo decía que bienaventurados somos cuando nos hallemos en diversas pruebas, pues si no hubiese pruebas en la vida, jamás buscaríamos de Dios. Si la vida fuese perfecta, llena de abundancia y llena de toda una vida resuelta, pues jamás buscaríamos de Dios. Ahora vayamos, por favor, al mismo a Colosenses, versículo 1 y 2. Miren lo que nos dice aquí: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en la verdad del cielo, en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pensar en las cosas de la tierra es conflicto, es mucha incertidumbre, y probablemente nos lamentaríamos mucho porque las cosas no están saliendo conforme a nuestra ideología o como nosotros quisiésemos que ocurriera. Pero poner la mirada y la meta en las cosas del cielo nos da esperanza y nos llena de un gozo que trasciende nuestro propio entendimiento. Vestidos del Señor Jesucristo, no permitan que ningún pensamiento en sus mentes les conduzca a un deseo pecaminoso. Todo pecado se origina en el corazón, luego se engendra en la mente,
y luego se produce como una acción. Y cuando el pecado ha sido engendrado, trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es muerte, pero Satanás hace lucir el pecado como algo agradable, algo que no nos hará ningún daño y que es muy accesible a las manos de los cristianos y también de cualquier persona que no conoce de Dios. Es una gran ventaja conocer de Dios. Yo sé que a veces nos sentimos en desventaja porque tenemos que tratar de vivir una vida recta y esa vida recta no es fácil de llevar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, podemos cumplir su ley, podemos vestir realmente esta vestidura santa y ser un pueblo santo, un pueblo virtuoso, un pueblo íntegro, un pueblo que no se contamina con toda la basura que hay a nuestro alrededor. Hay mucha basura, hay muchas distracciones y todo lo que no nos alienta al crecimiento, todo lo que no nos permite progresar, lo debemos desechar de raíz, no debemos permitirlo en nuestra vida. Tomemos la vida con conciencia. La palabra de Dios guarda vida eterna. Y qué regalo tan precioso es tener delante de nosotros la vida eterna, como para cuidar de Él, como si cuidásemos de un traje que lo ponemos hasta en un empaque para que no le caiga polvo, lo mandamos a la tintorería para usarlo únicamente en ocasiones especiales, tal vez una boda, tal vez un bautizo o cualquier otra ocasión que amerite un atuendo muy formal. Yo sé que estamos en un mundo y no podemos salir de él, habrá fiestas a las que tendremos que lucir nuestro mejor atuendo y no es mi intención que dejemos de pensar en lo exterior, simple y sencillamente que nos ocupemos del interior, porque del interior mana la vida, del interior mana el gozo y de allí viene el propósito también de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Volvamos a leer este versículo que realmente a mí me impactó y fue la idea hacer este mensaje por este versículo que está en Romanos 13. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los días avanzan y cada día estamos más cerca de nuestra salvación. Eso es muy cierto, no podemos decir que no. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, sin miedo. Muchas veces el miedo y la ansiedad se apoderan de nosotros porque nuestras acciones son confusas. Tratamos de creer en Dios, pero no hacemos su voluntad. Y al existir esa confusión, entra el miedo en nosotros. Y justo hoy veía por allí, no les voy a decir dónde, pero vi por allí que la palabra no temas está 365 veces en la Biblia. No sé si sea verdad, pero sí lo he visto muchas veces en la Biblia. No temas, sé valiente, cree en mí, dice Dios una y otra vez. ¿Por qué no le digo dónde lo busqué? Ya sé que se están riendo, pero no se los digo porque no sé si es una fuente confiable, pero sea o no una fuente confiable, sí lo he visto muchas veces en la Biblia y justamente ahorita que la estamos leyendo todos como iglesia, el Antiguo Testamento, se habrán dado cuenta que Dios nos invita una y otra vez a no temer, sino confiar en sus palabras. Confiemos en ella y descubramos si en verdad está 365 veces allí en la Biblia. A lo mejor es solo un reto de mi parte hacia ustedes para que lo descubran por ustedes mismos y vístanse del Señor Jesucristo, porque vestirse del Señor Jesucristo significa vivir conforme a su voluntad, vivir para Él. Dios, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no vivió una vida en abundancia, no vivió siendo rico, vivió una vida moderada, una vida con propósito, enfocada, predicando el Evangelio y haciendo pescadores de hombres a quienes se juntaban con Él. Me he dado cuenta que esto trae mucho más propósito que el que pudiésemos encontrar en una vida desenfrenada, llena de pasiones, de borracheras, de lujurias, como nos dice Pablo. No se enfoquen en eso, no hagan aquello, sino cúbranse de bondad, cúbranse de gentileza, pues con esto podremos abrazar la vida eterna y estar más cerca de Dios, nuestro Creador. Una vez más, la noche está avanzada, el día está cerca. Vístanse con la armadura de luz, vístanse de Cristo. No permitan que los pensamientos en su mente despierten deseos pecaminosos y con estos deseos traigan a su vida muerte, traigan a su vida desilusión, traigan a su vida desequilibrio. El pecado produce desequilibrio, no digo que no haya placer en él, sí lo hay,
y es muy fácil. Acceder al pecado es muy fácil porque el diablo se ha encargado de hacerlo ver como algo bueno. Hoy día platicaba con unos amigos que todo lo malo se pinta como bueno y todo lo bueno se pinta como malo. Todas las estructuras sociales se han inclinado a abrir, a ser flexibles a aquello que antiguamente era detestable. Y sigue siendo detestable delante de Dios, no porque el mundo apruebe o permita lo que actualmente se permite, no voy a entrar en detalles. Nosotros como cristianos permitamos en nuestras vidas creer que eso es lo correcto. Lo correcto está en la Biblia, lo correcto es ser gentiles, ser íntegros, ser humildes, y la verdad que todo eso es muy difícil. Son palabras que se leen muy fácilmente, pero hacerlas, ser humilde, vivir con gozo, es realmente algo difícil. Pero como garantía, Dios tiene 1000 promesas o más tal vez en las Escrituras, y descubrirlas también produce gozo. Así que descubran esa semana cómo pueden vestirse con la palabra de Dios. Propónganse vestir decorosamente, y vaya, hablo en sentido interno. Vistan decorosamente, vean qué marca puede recordarles que son hijos de Dios. Tal vez un versículo bíblico que se memoricen, tal vez una cadena, un voto. Cuando fuimos al Peniel nos dieron una pulsera para recordar el voto de integridad, de castidad como hombres. Y bueno, realmente hay que guardar, hay que ser hombre, hay que guardarnos, hay que ser hombres de pactos. Dios es un Dios de pactos y guarda la vida de todos aquellos los que deciden vivir bajo sus promesas. Que Dios les bendiga mucho en este miércoles. Llévense como recordatorio que deben vestir una vida llena de propósito dentro de sus corazones. Vistan decorosamente y con eso podrán cumplir la ley de Dios. Que Dios los bendiga mucho en esta noche.